de los esfuerzos que está haciendo la administración actual, y ahí permítanme decir un comentario que cada tanto digo cuando escucho la palabra administración anterior, me cuesta, honestamente, digerir ese concepto, ¿no? Obviamente sí fue un gobierno anterior, pero cuando uno ve las cosas que tiene que ir acomodando, darle el carácter de administración anterior me parece un halago inmerecido. Como parte de los esfuerzos que estamos haciendo en hacer avanzar el país, básicamente, a nosotros nos toca lo que es obviamente los temas financieros, como parte de la Secretaría de Finanzas. Creemos que hemos avanzado bastante en este año y uno de los desafíos que nos queda es, a partir de ahora, digamos, que tenemos, es la relación de OCDE en lo que tiene que ver con mercado de capitales y en lo que tiene que ver con gobierno corporativo, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de esta charla. Por supuesto, los principios de gobierno corporativo de la OCDE han sido un faro que ha un poco iluminado la práctica a lo largo de los años en el ambiente internacional. Ahora ahí quiero decir que Argentina ha venido trabajando con la OCDE, ya sea tanto en el sector privado como en el sector público, yo diría hace más de 20 años. En mi caso personal tuve la suerte de trabajar con un especialista argentino en temas de gobierno corporativo que es Marcelo Villegas. Sí, está Marcelo, que es socio, fue mi jefe y socio en Nicholson, quien en la década del 90 fue uno de los precursores del gobierno corporativo aquí, incluso redactó el decreto 677, ¿no? Que fue una situación innovadora en Argentina. Incluso tuvo algunas críticas por ser precisamente innovador, y después con el paso del tiempo se vio un poco la visión que había en aquellos años, que era muy raro realmente hablar de gobierno corporativo, hasta uno no entendía bien cómo aplicaba eso en Argentina, y a medida que me tocó estudiar, sobre todo para ayudar a él particularmente en aquellos años, y después teníamos algunos clientes que eran los fondos de pensión, AFJP, que eran los principales afectados por quizá la falta de normas de gobierno corporativo en aquellos años. Lo que uno vio al principio es que los principios de gobierno corporativo se aplicaban principalmente en lo que tenía que ver, como decía Felipe, en los problemas de agencia en el mundo anglosajón entre los accionistas en general y los managers, básicamente porque los managers manejaban las compañías muchas veces sin, o en la mayoría de los casos, como es en el mundo anglosajón, sin rendir cuentas a los accionistas, con un criterio de separación bastante marcado. En el mundo nuestro, civil o mercados de capitales menos desarrollados, el problema de agencia en realidad se da, no de agencia, porque tampoco es agencia, pero de gobierno corporativo se da entre accionistas minoritarios y accionistas mayoritarios o controlantes. Por eso me imagino que uno de los principios primeros de lo que es los decálogos de OCDE y el trabajo de OCDE es cómo está compuesta la estructura de capital y en cuanto las compañías están en manos de grupos controlantes, porque eso es lo que da un indicio de dónde hay que cuidarse o qué es lo que hay que mejorar a los fines de proteger los intereses de los accionistas minoritarios. Argentina, como digo, hace 20 años, desde mi punto de vista, ha venido trabajando incesantemente, quizás en algunos años no lo ha hecho tanto, pero en la década del 90 hubo muchos casos que afectaron las AFJPs. Me acuerdo de algunas ofertas de canje de acciones, con acciones de voto plural, y que eso generó una reacción de las autoridades en aquel momento de la Comisión de Valores, emitiendo normas de innovación como OPAs, insider trading, que no existían demasiado en el mundo de América Latina. Y después, bueno, como decían, el decreto 677 que coronó criterios como directores independientes, más a nivel de jerarquía legislativa, criterios de OPA, de directores independientes, comité de auditorías, operaciones con partes relacionadas, todos conceptos que eran realmente nuevos. Después, bueno, obviamente los códigos de buen gobierno corporativo que se fueron aprobando en los últimos años, 2007 y 2012, y la Ley de Mercado de Capitales del año 2012, que también recogió buena parte de
de los artículos del decreto 677. La situación regulatoria en Argentina, un poco como decía Felipe, pensamos que los cimientos básicos existen, están. Llámese, acá voy a pasar un poquito a los principios de OCDE, pero bueno, estando Felipe acá, la verdad que no vale la pena comentarlos. Argentina, bueno, tiene por supuesto la ley de sociedades comerciales, que ya tiene muchos años y creo que es un instrumento que sirve para proteger el problema de agencia de accionistas minoritarios con accionistas mayoritarios. Tiene conceptos que uno los ve a la luz de hoy, escritos hace 40 y pico de años, y ve que son eficaces. Después, bueno, como decíamos, tenemos la ley de mercado de capitales que ayorna un poco en lo que tiene que ver en las sociedades que cotizan en los mercados de capitales. Después, bueno, obviamente las resoluciones de CNB, los códigos, como decía, algunas normas de los mercados ex autorregulados, y después, bueno, obviamente case law o casos judiciales y jurisprudencia. Después, bueno, cuando uno sigue, claro, estoy pasando y pasa acá y no hay. Claro, es verdad. Tienes razón. Bueno, eso es lo que justo decía. Y después, bueno, acá resumí algunos de los principios de la OCDE. Los derechos de los accionistas, que ustedes ven ahí, todos estos derechos que son como bastante básicos. O sea, la palabra básico es mía, digamos, ¿no? Pero estos derechos básicos los tenemos nosotros en nuestra legislación. Después, derechos de los accionistas con respecto a cambios fundamentales en las compañías también los tenemos. Otros también los tenemos de alguna manera, ¿no? Y con esto voy un poquito a cómo esto claramente es un borrador, no es una breve referencia a algunos de los cambios que tiene el proyecto de ley de mercado de capitales que actualmente está en el Congreso. Por lo tanto me voy a referir realmente muy por arriba y muy superficialmente, porque es algo que se está discutiendo, no es ley y no me corresponde describir el proyecto en detalle de manera no oficial. Lo que sí me da la impresión, un poco como decía Felipe, es que los cimientos legales en Argentina los tenemos a nivel ya sea de leyes en sí o normativa de Comisión de Valores. Argentina me parece a mí que está recuperando la práctica en varios aspectos del mercado de capitales. Se está poniendo un poco al día con el mundo, y como parte de esa puesta al día existen grupos de trabajo oficiales y privados. Uno de ellos tiene que ver con mercado de capitales y OCDE, y lo que uno a lo mejor ve es que existiendo los cimientos regulatorios, la mejora en lo que tiene que ver con gobierno corporativo no pasa por un cambio de ley. Es decir, las leyes ya las tenemos, como decía Felipe, y la verdad que son buenas. Si uno ve, por ejemplo, el libro de OCDE de hace 1 o 2 años, comparando dónde estaba Argentina con otros países, incluso países desarrollados, no estamos mal. Es decir, tenemos directores independientes, tenemos reglas de OPA, tenemos comités de auditoría, tenemos, bueno, los derechos básicos que de alguna manera comentaba ahí en la presentación. Después hay otros principios que tienen que ver con el directorio que también los cumplimos, con la regulación de los mercados, con la fiscalización de la Comisión de Valores. Es decir, tenemos toda la infraestructura o la tecnología, como a veces suele decir. Después, bueno, por supuesto, los temas de enforcement dependen de cada país, no son fáciles. Creo que ahí es como que hay cierto acuerdo, por no decir consensos,
a nivel oficial y privado, que es donde hay que poner el foco, y creo que la Comisión de Valores lo comparte y de alguna forma digamos, se están capacitando y lo están haciendo, o por lo menos saben que ahí es donde hay que trabajar, y entiendo que lo están haciendo y muy bien. Después, bueno, hay otros aspectos como el nuevo mercado de Brasil, que eventualmente se puede replicar acá, que eso es más un esfuerzo también privado, con eventual bendición o aprobación del sector oficial mediante la aprobación. Y después, bueno, algunos, si uno quiere, retoques en la ley que están actualmente en el Congreso, que son las que están acá, y que me voy a referir muy brevemente. Bueno, lo primero que nos encontramos es el famoso artículo 20, inciso A, romano 1 y 2, que fue aprobado en el año 2012, en la ley del mercado de capitales 2012, de una manera irregular, según la opinión de los diputados y senadores de ese momento, porque no se trató en comisiones, no se aprobó en comisiones, que es el organismo o no el organismo, sí, el órgano, si ustedes quieren, del Congreso de cada Cámara, que dictamina para que después un proyecto se trate en el recinto. No lo dictaminó, y después, bueno, como tenían mayorías medio automáticas, al momento de la votación, lo que se llama en particular en ese artículo, lo incluyeron, nosotros lo estamos derogando. Nos parece absolutamente inconstitucional, excesivo, y que le da a la Comisión de Valores, o sea, al Poder Ejecutivo, atribuciones que ni siquiera un juez tiene, como por ejemplo nombrar un vedor con poder de veto. O sea, un juez puede nombrar un vedor o puede nombrar un interventor judicial, pero no puede nombrar un vedor con poder de veto. Bueno, la CNB se lo estaba, o la ley se lo atribuía a la CNB, y además las decisiones eran apelables al Ministerio de Economía, que era el mismo Poder Ejecutivo, así que no podía tener una peor presentación, y que eso afectaba, nos parecía a nosotros, la seguridad jurídica básica del mercado de capital. Así que eso lo estamos derogando, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo las facultades de la Comisión de Valores en su rol de fiscalizador o de fiscalización y control, y además fortaleciéndola a nivel administrativo, básicamente tratando de darle mayores recursos, cosa que se pueda autofinanciar en algún sentido, que es uno de los principios de OCDE importantes. Y después, bueno, se le está dando facultades adicionales que ya existen, pero adicionales con respecto a evitar conflictos de intereses, que es otro aspecto también central de lo que tiene que ver con la protección de los inversores, ¿no? Después veíamos que nos quedaba la regulación de los auditores externos. Bien. De los auditores externos, que de alguna manera había quedado como la regulación de los auditores externos más parecido a la autorregulación que a la regulación de todos los demás participantes del mercado. Eso lo estamos cambiando. Está en el proyecto de ley que fue presentado al Congreso y que entiendo que ya es público, digamos, ¿no? Después, bueno, otro de los principios OCDE de mejorar la infraestructura de mercado y reducir el riesgo sistémico para que no ocurran algunas de las crisis que se mencionaban. Estamos yendo en esa dirección con algunos cambios que antes no estaban. Quizá a lo mejor con el sistema anterior se podrían haber hecho vía normas de la Comisión de Valores, nosotros estamos haciendo vía ley. Y después, bueno, el último cambio, y después si hay tiempo para preguntas en otro momento, lo discutiremos a lo mejor en mayor detalle o después que se apruebe la ley, lo que tiene que ver con las ofertas públicas de adquisición UOPA, que ha habido conflictos antes del año 2012 y después del año 2012 con la ley. Pensamos que ahí estamos haciendo un aporte con respecto básicamente a clarificar que las OPA son posteriores a la toma de control, con un threshold de 50% o menor en la medida en que se tenga control, y después, bueno, un precio equitativo para proteger a los inversores, y que además el precio equitativo sea verdadero y que no haya compensaciones ocultas que no se compartan dentro de la prima de control. Y después, bueno, con esto termino con lo que es el fomento de la dispersión, un poco para que realmente el mercado sea un poquito más, la tenencia más atomizada. Hay algunos aspectos impositivos que estamos cambiando precisamente para incentivar a los grupos de control a abrir el capital, cosa que lo que flote en el mercado sea un porcentaje más alto, incluso más alto que el 50%.
Así que bueno, es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias.